Bueno, ya nos está escuchando desde la provincia de Buenos Aires la diputada Bernaza. Nos vamos a esa provincia. Hola, diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por recibirnos. Diputada, bueno, estaba viendo que dentro de muy poquitos días termina su mandato. Así es, así es. ¿Tiene planificado descanso entre su actividad privada y dejar el mandato? Porque han sido unos años un poco moviditos. Sí, fue un mandato muy activo. Increíblemente, la pandemia no... Bueno, por suerte, ¿no? Y según la responsabilidad que tenemos quienes nos dedicamos a estos temas, la pandemia no fue obstáculo para que tuviéramos una actividad muy intensa. Así que sí, venimos cansadas, pero bueno, ya veremos. Sí, por supuesto que uno va a regresar a sus actividades habituales, ¿no? Claro, claro. Bueno, y que usted nos contaba en algún momento, incluso más allá de la docencia y toda esa cuestión, también escribe, así que seguramente vaya a haber más producción literaria, ¿no? Sí, soy investigadora. De hecho, estoy preparando en este momento un documento sobre crianzas comunitarias y medidas de abrigo, como un estudio con Flaxo, Argentina. Ah, qué bueno. Y sí, así que sigo investigando, sigo con mi tarea docente y tendré otras tareas seguramente también en la propia casa, porque yo soy trabajadora legislativa. Ah, ok, entonces se va, pero sigue de cerca la actividad parlamentaria, por supuesto. Sí. Con razón conocen tanto el reglamento, ¿no? Con razón conoce tanto el reglamento, claro. Sí, yo de hecho fui directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Casa. Fue la primera. Tuve una tarea docente allí, una tarea de formación, puse en marcha la diplomatura en gestión legislativa que hoy muchos trabajadores y trabajadoras realizan y que es muy reconocida en todo el país. Así que, bueno, seguramente también volveré a la tarea docente en esa diplomatura y hay alguna otra cosa. O sea, que sigue acá vinculada. Y en general, digamos, me imagino yo, ¿este fue su único mandato como diputada? No, es mi segundo mandato. Su segundo mandato. En general, digamos, el hecho de ser diputado atraviesa la vida por completo, ¿no? Porque no solo por la responsabilidad, sino por la rutina misma. Es totalmente distinta. Sí, por eso, así es. Por eso vos sabés que tenés que tener siempre muy claro que es un mandato. Es una responsabilidad que se te da por un tiempo. Porque si no, hay un problema al momento en que finaliza, hay un problema hasta psicológico, si querés. Bueno, pero no es mi caso, ya tuve un mandato anterior, tengo mi edad, ya sé transitar estos procesos. Claro. Diputada, estuvimos escuchándola el viernes en la bicameral de niños, niñas y adolescentes. Hubo representantes de UNICEF. También usted expuso su proyecto de crianza comunitaria, que la verdad nos ha hecho estudiar en este tiempo, porque ha sido lo ha expuesto cada vez que en cada comisión que estuvo. Me quedaron retumbando algunas afirmaciones de la representante de UNICEF. La principal: es increíble la cantidad de chicos con obesidad que tiene Argentina. No me quedé de los más altos de la región. Eso dijo. ¿Podrá cambiar con la ley de etiquetado? ¿Qué dice usted? Sí, por supuesto. Yo tuve muchas diferencias e interpelé mucho el informe de UNICEF. Ustedes lo habrán notado esto. Yo tengo claras diferencias con el enfoque de este organismo internacional, pero que siempre lo he hecho público y he explicado mis razones. Pero justamente en ese punto tuve mucho acuerdo con el diagnóstico, pero lo que me llamaba la atención es que no hacían ninguna apelación a un llamamiento a las empresas productoras de comida chatarra, que son también muy responsables de lo que sucede en esa materia. Y me pareció que había cierta ingenuidad en el diagnóstico que hacían acerca de los orígenes de este problema, pero finalmente coincidieron conmigo en este tema y, por supuesto, la ley de etiquetado va a colaborar muchísimo con ese fenómeno. Para desterrar este fenómeno. Perdón, por un lado hay grandes índices de obesidad y por otro lado hay grandes índices de indigencia, lo que también nos lleva a pensar en otra realidad, ¿no? Porque a veces uno piensa que son chicos que están sobre llovido mojado, ¿no? Hambreados porque no tienen sus necesidades básicas cubiertas, hambreados y sobre eso malnutridos. O sea que es un doble problema. Así es.
Es el mismo fenómeno en realidad. Exacto. Es un fenómeno de mala alimentación. Claro. Eso decía el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, decía lo que está diciendo la diputada Claudia Barnaza. Es el mismo fenómeno porque los chicos que están en condición de indigencia se alimentan mal. Se Exacto, alimentan mal, malnutridos. También son malnutridos y sufren obesidad también por alimentarse mal. Y sí. Por eso interpelé mucho a UNICEF por el poco valor que le dieron a las organizaciones comunitarias y a su capacidad de abrigar, abrazar y generar espacios de crianza comunitaria donde la alimentación siempre está ligada al buen vivir, a los productos sanos, a la presencia de frutas y verduras en la dieta. Eso es lo que yo interpelaba, que no nos ayudaran a reforzar las respuestas comunitarias que son muy atentas, están muy atentas al tema de la alimentación y ayudan a paternar, a maternar, a generar mejores recetas en cada familia, ¿no? Uh-huh. Diputada, ¿cómo está? Amanda Almada, la saluda desde aquí, desde el estudio. Quería aprovechar y preguntarle, porque bueno, en estas horas hay mucha conmoción social por la muerte, el asesinato de un niño de 5 años en la provincia de La Pampa. Tremendo. Muchas de las cosas que se están planteando además tienen que ver con la falta de mecanismos o la ausencia de advertencias, de alarmas también por parte del Estado por un lado y pensaba en este proyecto que usted impulsa de la crianza comunitaria, ¿no? ¿Cómo estos mecanismos pueden ayudar a advertir situaciones para prevenir estos riesgos tan extremos que llegan con la muerte? ¿Qué análisis hace por un lado de la situación que se está viviendo? Y por otro lado también quiero aprovechar porque usted fue una de las que defendió y autora de la ley de violencia contra las mujeres, un poco también toda la violencia simbólica que existe por estas horas respecto a las madres que son lesbianas, ¿no? Y preguntarle un poco qué análisis, que tiene tanta trayectoria en estos dos temas, que piensa respecto a esta situación. Bueno, en primer lugar, la tragedia que se vivió en La Pampa no es una tragedia aislada, tiene que ver incluso con el abandono de bebés muy pequeñitos y otras tragedias, porque las edades tempranas no necesariamente son infancias. Uh-huh. Las edades tempranas pueden ser un infierno y ese infierno no reconoce clases sociales, puede darse en un country, puede darse en un barrio y allí es donde nosotros decimos que una infancia vivida solo al amparo de 2 adultos o de un adulto es no solo una infancia que se empobrece en materia de vínculos, sino que supone un riesgo. Porque si ese adulto no está en condiciones de criar, no hay reaseguros. Entonces también allí la respuesta es lo comunitario. Y no la vida vivida en soledad, que puede ser el infierno, diría el sociólogo Zygmunt Bauman, ¿no? Es decir, puede ser imposible de vivir. Fíjense, para este chico le llevó la vida, para este bebé. Le llevó la vida. Y lo mismo sucede con otros grupos vulnerables, con grupos que no responden al sujeto varón adulto, como es el caso de las mujeres, que también sin este entramado, este entramado comunitario y estatal, pueden vivir verdaderos infiernos. Así que por supuesto que fui una gran defensora de la ley, recuerdo haber participado mucho en su redacción. Quiero decir a propósito del caso que trae Amanda, que justo antes de hablar con usted estaba leyendo las declaraciones que hizo el médico forense diciendo que en 30 años de carrera, es un médico muy reconocido, Toulouse es el apellido, nunca había visto un caso tan estremecedor como el de este chiquito, a donde de manera preliminar da certezas de que el chico fue terriblemente torturado directamente antes de encontrar la muerte. Claro, ¿no? Y ahí pero los mecanismos, lo que ¿no? es interesante es eso que traes vos, más allá de para mí en este caso que la madre haya sido lesbiana, evidentemente estamos hablando de cosas que superan todo lo comprensible, ¿no? O sea, no, toda esta situación excede el margen de lo comprensible. Sí, perdón, diputada. Sí, me había olvidado de comentar justamente que en el caso de las familias de acogimiento que yo acompañé en mi paso por la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza, las mejores crianzas, abrigos que nosotros necesitábamos en muchos casos muy terribles, lo dieron parejas homosexuales, lo dieron parejas de 2 mujeres o de 2 varones, así que esto no es un dato digamos, que sea algún indicador de nada en este caso. Y en el caso del médico me parece que tiene poca experiencia en el campo, porque los casos
terribles, con marcas terribles en el cuerpo de niños y niñas, son más comunes mucho. lo que... Más comunes de lo que está diciendo este médico. Pero yo creo que lo que quiere decir este médico autopsista, sin profundizar, porque por supuesto es algo que además está en pleno desarrollo, el hombre lo que quiere decir es el impacto que le provocó él, ¿no? Como médico autopsista, haber tenido... Usted debe tener muchísima experiencia por el contacto que ha tenido con otros chicos que pasaron afortunadamente por su casa. Pero esto... Exacto, no solo por los que pasaron por mi casa, que tienen muchas marcas en su cuerpo, tal cual. A veces no son visibles esas marcas terribles. incluso. Bueno, no, pero sí, te estoy hablando de las visibles. En este caso, te estoy hablando de las visibles, que son las que pudo haber visto este médico en la autopsia. Lo que quiero decir es que quienes nos dedicamos a este tema sabemos que las infancias pueden ser verdaderos infiernos y dejar marcas físicas, marcas psíquicas, y vuelvo a decir, esto atraviesa a todas las clases sociales, sin duda. Y esto atraviesa a cualquier tipo de pareja o de persona que está a cargo de ese chico o de esa chica. Y también quiero comentar, que eso sí quizás comparto con el médico, quiero comentar que el tema de algún tipo de drogas que sacan muchas inhibiciones que solemos tener las personas en nuestros comportamientos, trajeron un panorama mucho más perturbador. Diputada, también la escuchaba el viernes, si no entendí mal, usted pedía que dejemos de hablar de primera infancia, segunda infancia, tercera infancia. ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Cuándo empieza la infancia? ¿Termina algún día? ¿Cuándo dejamos de ser chicos? A ver, instrúyanos. Lo que decía, lo que yo le pedía a UNICEF es que en los últimos años, sobre todo a partir de la década del 90, se ha hecho mucho foco en programas de la primera infancia, que es hasta los 3 años, sobre todo antes de entrar al preescolar. Porque en el sentido de que no hay servicios educativos para esa edad, entre otros indicadores. Y me parecía que este foco que han puesto algunos programas internacionales en la primera infancia dibujaba que todas son infancias, que la infancia y la adolescencia es un proceso único, incluso el pasaje a la vida adulta es un proceso único, y que el Estado tiene la obligación de abordar todas las edades, no solo la primera infancia. Entonces a mí me molesta cuando se pide desde organismos internacionales que los Estados focalicen sus esfuerzos en la primera infancia. Eso es lo que dije. Diputada, hablando de todo esto, ¿no? Vuelvo a este caso, pero a muchos otros. Hay como una enorme deuda pendiente, yo creo, a nivel Congreso de la Nación, sobre cómo resolver o cómo mediar después de que lamentablemente se cometen estas violencias. ¿Qué pasa después, no? ¿Qué pasa después? Me refiero, por ejemplo, a los casos de feminicidios, ¿no? Donde quedan los niños con sus madres asesinadas y muchas veces sus padres detenidos. Había como la intención de revisar ahí cuáles eran los derechos y las obligaciones que quedaban por parte de esos padres detenidos sobre esos niños. Porque ellos siguen teniendo derechos y obligaciones sobre esos chicos cuando son padres que además le han generado un daño directo a esos chicos. Porque matarlo a la madre genera un daño directo a esos chicos. En este sentido, me parece que no se ha podido avanzar demasiado, como también esto otro que trae Amanda. Digo, el padre de este chico, en este caso es al revés, ¿no? Sería el caso contrario. El padre del chico dijo, yo traté de hacer todo lo posible para que ese nene salga de ese hogar. Traté de avisar que ese chico estaba en peligro. Probablemente el niño se hubiera sido, como usted bien dice, rodeado por otros adultos o por otros resortes o por otros mecanismos y observado, tal vez se le hubiese emitido otras señales de alerta, porque si ese chico venía siendo víctima sistemática de la violencia, evidentemente tenía que haber rastros de esa situación. Totalmente. Es como que nadie lo rescató. O sea, tenía una madre asesina, una pareja de la madre asesina, pero también un Estado ausente. Mira, yo también siento cierta frustración, porque en materia de qué hacer, de eso tratan los 3 proyectos de ley que presenté, sobre todo el proyecto de ley de respuestas comunitarias en niñez y adolescencia, porque si bien la ley marco es bastante clara en estas materias que vos comentás, tanto la ley 26061 como las leyes de promoción y protección de derechos más de tipo procedimental que hay en cada provincia, en mi caso en la provincia de Buenos Aires la ley 13298, si bien son claras, en el qué hacer hay mucho que hacer en materia de un Estado que va en busca
de la solidaridad y las respuestas que dan las comunidades y los barrios, y allí soy muy precisa en el cómo trabajar eso, y me parece que todavía las sedes administrativas y judiciales no lo toman en cuenta y nos estamos perdiendo una riqueza enorme de tramas sociales que pueden ayudar con estos chicos. De hecho, las organizaciones de los chicos del pueblo, somos más de 300 organizaciones en todo el país que abrigamos a chicos y chicas, que convivimos con ellos y con ellas, y que sin embargo muchas veces no somos convocados ni por los jueces ni por las sedes administrativas para resolver un caso. Bueno, pero diputada, eso también puede suceder porque hay una mirada muchas veces colectiva de que como todos hemos sido niños, como todos tenemos niños cerca, todos sabemos muy bien cómo criar a los hijos, ¿no? Me parece que también hay una mirada todavía de no poder profesionalizar determinadas acciones que tienen que ver justamente con las tareas de cuidado. Y le quería preguntar porque, bueno, en estas horas también se planteó la modificación de la ley 26485 de violencia de género, pero también se había anunciado una ley sobre cuidados, ¿no? Que ahí también incorporaría esta otra dimensión que, bueno, su proyecto propone de cuidados comunitarios, porque se requiere discutir qué son los cuidados, hasta dónde van y cuáles son las distintas acciones, ¿no? Porque, como dice Melina, la acción o la omisión ponen en riesgo, en definitiva, fatal a los niños, en este caso, que están súper indefensos. Mirá, de hecho, yo he aportado el capítulo de cuidados comunitarios de esta ley que se va a presentar y que está en elaboración en el Ministerio de las Mujeres de la Nación, con una aclaración. A veces cuando se dice profesionalización, se piensa que de lo que estamos hablando es de ir a estudiar una trabajadores carrera universitaria sociales o terciaria. Y en realidad, a veces los equipos técnicos, desde los servicios locales y zonales y desde los juzgados, cometen muchos errores. Claro. Porque en realidad el cuidado comunitario está en el saber ancestral de nuestras comunidades, tanto en nuestras comunidades originarias como en nuestros parajes rurales y en nuestros barrios. Muchas veces las familias más humildes de nuestra Argentina saben mucho más sobre el cuidado y el abrigo comunitario que las familias de clase media y altas, muy atravesadas por un enfoque individualista de la crianza que es bien propio de las sociedades capitalistas. Pero justamente esa profesionalización no significa, en definitiva, darle un rol central y no secundario, no darle además un reconocimiento de estatus social a las tareas de cuidado y no de actividad subsidiaria de la vida cotidiana. Digo, en ese concepto de la profesionalización está encontrar ahí que no es algo que se hace por naturaleza, sino que hay una responsabilidad que eso implica y un rol social en definitiva, ¿no? Sí, pero sí, comparto, Amanda, comparto lo que decís, pero lo que agrego es que esa conciencia del valor del cuidado está muy presente en nuestros pueblos originarios, en nuestras comunidades más humildes, en nuestros barrios, mucho más que en las sociedades altamente urbanizadas. Diputada, la cambio de tema, usted integra la Comisión Especial de Modernización del Funcionamiento Parlamentario y hay un proyecto de ley que ingresó de los diputados Emiliano Jacobiti y Dolores Martínez, los dos radicales, que habla de cortar la sesión hasta las 12 después de las 12 de la noche y retomarla al otro día, que es algo que tengo entendido que pasa en todos los parlamentos del mundo. Y tengo entendido que estás muy interesado. Muy interesado, yo soy militante de esa ley, le cuento, no tengo ningún tipo de objetividad porque me parece que sería lo más normal. No veo algo natural en esto de 4 o 5 de la mañana sesionando. Bueno, todavía no escuché ni a nadie de Frente de Todos hablar. ¿Qué opinión tiene usted? Yo ya hablé hablé en este canal de ese tema. No lo escuché. Hablé en este canal. Repita. Sí. Y comenté, cómo no. Y charlé que yo no tenía ningún problema en discutir ese tema, y me pareció una propuesta razonable, pero que me llamaba la atención que proviniera de la misma bancada que hace mociones de orden eternas, mociones de privilegio eternas, que llevan horas al inicio de las sesiones y que no permiten ir al tratamiento del temario de la sesión. Yo recuerdo particularmente en el caso de la Ley de Financiamiento Progresivo de la Ciencia y la Tecnología, el 30 de noviembre del año pasado, mañana se va a cumplir un año, estábamos
en el Instituto Balseiro toda la comunidad científica esperando el tratamiento y se cayó el quórum porque estuvo justamente el bloque opositor haciendo una cantidad de mociones innecesarias. Entonces, si todas esas mociones innecesarias me van a llevar a las 12 de la noche y me van a decir, ahora andate a dormir, y muy de acuerdo no estoy. Claro. O sea que me parece que hay que reunirlo con otras reglas de comportamiento. Claro. Aunque esas mociones, ya se viene haciendo eso, que esas mociones sean al final de la sesión. Con eso solucionamos. Sí, pero hay algunas que no aceptaron hacerlas al final. El apartamiento de reglamento. El apartamiento de reglamento, sí. Bueno, es verdad, como parte de una reforma integral se puede hacer las dos cosas. O como un comportamiento ético, ¿no? Bueno, pero nunca sabemos con qué diputado nos vamos a encontrar en el futuro. Así sí, en ese sentido, diputada, preguntarle si la incorporación de las sesiones de comisión de manera remota estuvo en conversación en esta perspectiva de la modernización de los sistemas parlamentarios, esta experiencia que devino de el aislamiento obligatorio de la pandemia, ¿va a poder incorporarse finalmente o no a la Cámara? Porque luego de, reconocida la presencialidad en la Cámara, todas las sesiones fueron presenciales, de las comisiones inclusive, ¿no? Algo de eso había quedado. Se está hablando, sí. Se está hablando sobre todo del caso de las comisiones que se reúnan en semanas que no hay sesión. Ajá. Diputada, le quiero también hablar de otro tema de estricta actualidad que tiene que ver con el crimen de Lucas González y esta idea de poder repensar cómo se comportan nuestras fuerzas de seguridad, ¿no? Sea en la ciudad de Buenos Aires, como me parece que estaría bueno pensarlo a nivel general, no a nivel nacional. Había por ahí una iniciativa que tiene que ver con la violencia institucional, con erradicarla, pero ahora, concretamente a partir del caso de Lucas González, es ¿hasta dónde está permitido que la policía trabaje en distintos operativos sin ser identificados? Sea en una marcha, en una concentración, como en este tipo de retenes, a donde aparentemente lo que pidieron es que en la mitad de un camino un auto se detuviese. Usted vive en la provincia de Buenos Aires, los delincuentes también muchas veces se disfrazan de policías, se hacen pasar y hacen de cuenta que están en operativos policiales, y después cuando detienen un auto lo que quieren hacer es robar. Entonces es comprensible que muchos ciudadanos no quieran parar si el otro no está identificado. ¿Por qué esto no está regulado todavía? Sí, mira, justamente el caso de Lucas González fue tema de conversación en la bicameral el viernes y lo puse de ejemplo de por qué no me gusta que se focalice tanto en la primera infancia. Justamente el caso de Lucas González demuestra que tenemos que ocuparnos de todas las infancias, incluida la edad adolescente, esa edad maravillosa que estaba transitando Lucas, llena de sueños, llena de proyectos. Y me parece que sí, que es muy alentador pensar en una ley Lucas que hable de cómo tiene que actuar en la calle la policía. Eso creo que bajaría muchísimo los problemas, pero claramente nosotros tenemos una pandemia o una endemia. Hay una enfermedad muy nuestra que es la de la violencia que ejercen las instituciones, las fuerzas de seguridad con nuestros adolescentes, que no la estamos pudiendo resolver y que me parece que va justamente a contramano de las propuestas que está haciendo, por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria de mi provincia, que en este momento está reuniendo durante todo este mes 1.000 chicos por encuentro en los hoteles de Chapadmalal para hablar de sus proyectos. Me parece que hay que apostar muy fuerte a acompañar a nuestros chicos y chicas, además de, obviamente, generar una batalla enorme en la formación de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí. Le quería preguntar con respecto al fracaso de las negociaciones que se dio en estos días entre el oficialismo y la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio, para poder tener una sesión final, ya que usted está terminando el mandato, antes de la preparatoria para que asuman los nuevos legisladores. Por lo que se trascendió y lo que supimos, el conflicto se dio con la ley de envases, justamente de un solo uso. Pero ¿cómo considera que esto va a marcar la agenda para adelante? Todos estos proyectos que son tan importantes y quedaron ahí pendientes, ¿qué va a poder pasar? O si esto vislumbra en definitiva lo que va a ser el año próximo y lo que queda de en el trabajo parlamentario.
Sí, vos no sabés lo que lamento, no poder tener sesión en el día de mañana, a título personal, por supuesto, porque me hubiera encantado participar de una última reunión. Pero lo que yo vislumbro es que toda vez que se tocan intereses corporativos, allí se presentan obstáculos y la oposición retrocede. Pasó lo mismo con el tema del cupo laboral en el caso de las periodistas mujeres en las empresas periodísticas. Pasó exactamente lo mismo. Y no quiero imaginarme lo que va a pasar cuando se trate el acuerdo con el FMI. ¿Considera que va a ser difícil esa discusión? Cada vez que se tocan intereses corporativos de los poderes fácticos de las grandes corporaciones financieras, no sé por qué, pero hay problemas con la oposición. En etiquetado no, etiquetado salió ahí con 200 votos. Sí, pero tardó 2 años. Por ahí tardó un año por cámara, pero bueno, salió. Sí, no sé, es lo que yo logro vislumbrar, no, ojalá me equivoque. ¿Puede haber una sesión la semana que viene, cree? Si Dios quiere, tendremos sesión y si no, nos veremos en la preparatoria del 7, ¿no? El 7. El 7 de diciembre. Exactamente. Bueno, diputada, le agradecemos este contacto con nosotros. Hemos hablado de muchísimos temas muy sensibles y muy interesantes. Ojalá de verdad haya más personas pensando, mirando y escuchando a nuestros chicos, sobre todo porque hay una ley que también dice que tienen derecho a ser escuchados y muchas veces me parece que es lo último que se hace, ¿no? Escucharlos e identificar este tipo de situaciones. Y por último también, un poco a través del diálogo con usted, seguir haciendo fuerza para que se cumpla con la Ley de Educación Sexual Integral, porque también es la que permite, por ejemplo, no sé, el caso de este nene Lucio de La Pampa, si estaba escolarizado o no estaba escolarizado, la verdad que no lo pude encontrar al dato, pero seguramente si él hubiera estado escolarizado, alguien hubiese también advertido, hubiese sido un resorte más que hubiese advertido la violencia de la que era víctima, ¿no? Vamos por más presencia comunitaria en todas nuestras vidas. Gracias, diputada, le mandamos un saludo grande, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa nosotros, si les parece bien, y nos metemos en la última hora de esta segunda edición de DTV. Ya venimos.